Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este miércoles, día 8 de octubre de 2025. Bueno, a ver cómo les cuento la decepción que he sufrido en el día de hoy, porque ayer, contagiado por el entusiasmo de las personas que me rodean, dije, bueno, pues vamos a buscarle un atractivo al horizonte informativo que tenemos por delante. Y dije, bueno, pues mañana es un día en el que podemos poner a prueba si Podemos, que es la mosca cojonera que tiene Sánchez en la mayoría de progresistas, la que sostiene la estabilidad, efectivamente quiere apostar fuerte. Hoy había, de hecho va a haber 2 votaciones y el gobierno corría, en teoría, grave riesgo de perderlas. Una, que es la del embargo de armas, pues tenía el valor simbólico de acabar con un discurso al que se ha abrazado Pedro Sánchez durante las últimas semanas porque entiende, o por lo menos eso es lo que creía, que le estaba resultando muy rentable desde el punto de vista electoral. Y la otra es una actuación sobre movilidad sostenible que tiene una importancia vicaria que no es desdeñable, y es que la aprobación de ese decreto ley es una puerta que tenemos que franquear para recibir 10.000 millones de euros de los fondos europeos. Si ese decreto no sale adelante, nos quedamos sin ese dinero. Por lo tanto, no es una cuestión baladí. Y Podemos tiene, una vez más, la llave. Dependía de Podemos. Por lo tanto, yo decía, en mi conjetura, digamos, optimista o entusiasta, bueno, pues vamos a ver si mañana efectivamente se consuma una apuesta, un órdago de Podemos que coloca a Pedro Sánchez en una situación ya muy comprometida, indisimulablemente comprometida. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que Podemos ha hecho una de las suyas. Fíjense, esta mañana Ione Belarra ha estado en 2 medios de comunicación. Ha estado en Telecinco y ha estado en Televisión Española. Y todos los periodistas le han preguntado por activa y por pasiva qué iba a hacer durante la votación de la convalidación del decreto ley del embargo de armas a Israel. Y ella, todo lo que decía inicialmente nos permitía pensar que iba a votar en contra. Yo confío en que podamos convencer al Gobierno de que lo mejor es que retire ese Real Decreto y que apruebe mañana mismo, porque puede hacerlo, un Real Decreto que realmente implique un embargo formal de armas. Esto se va a convertir en un proyecto de ley, le dicen a los grupos parlamentarios, le dicen a la gente que esto ya se mejorará en el trámite parlamentario, eso es mentira. Entonces en Podemos tenemos muchos defectos seguro, pero mentirle a la gente no. Mentirles a lo mejor no, señora Belarra, pero jugar al mosqueo sí, porque de estas declaraciones, insisto, en 2 medios de comunicación se colegía que ustedes, bueno, en el mejor de los casos para el gobierno se podían abstener, pero no apoyarlo. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Y por qué lo hemos sabido? Porque Ione Belarra después, de manera inopinada, es decir, inesperada, ha colgado un vídeo en las redes sociales donde daba a conocer cuál iba a ser el sentido del voto de Podemos en la convalidación de ese decreto ley. Ellos no claudican del discurso. El discurso mantienen el mismo discurso. Y esto no deja de ser también una cosa muy pintoresca de la política. Un mismo discurso sirve para defender el sí o para defender el no. Porque el discurso de fondo de Podemos no cambia, pero el sentido del voto sí. Podemos va a seguir exigiendo un embargo total de armas y la ruptura de todas las relaciones con Israel. Y hoy vamos a permitir la convalidación de este Real Decreto precisamente porque pensamos que es la mejor forma de que todo el mundo pueda ver que España sigue manteniendo relaciones militares con Israel y que esto no es por ningún voto de ningún grupo en el Parlamento, sino porque el Gobierno ha hecho un embargo fake. Bien, o sea, voto a favor para que se vea claro que este embargo es un engaño del Gobierno. Es un argumento, de verdad, para mí bastante inédito, pero bueno, esto es lo que ha dicho Belarra. Y esto es lo que a mí me parece más destacable, vuelvo a repetir, por la expectativa que había generado lo que podía ocurrir hoy en el Congreso de los Diputados. Por lo demás, hoy es miércoles y por lo tanto es día de sesión de control, y la sesión de control, yo ya se lo he dicho a ustedes muchas veces, a mí me parece que la sesión de control tiene un interés bastante relativo, porque lo único que nos permite es saber cómo está la temperatura dialéctica o el estado de forma de los oradores en el Congreso de los Diputados, o el mal rollo que hay entre el principal partido de la oposición y el partido que nos gobierna. Pero para poco más, es decir, uno rasca y dice noticia, 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 lo que se dice noticia prácticamente no hay. Hoy ha habido un amago de noticia, o una noticia, digamos, de carácter menor, y se ha producido en el momento de más intensidad en la refriega parlamentaria que han protagonizado Alberto Núñez Feijóo y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Estaba claro, era evidente, era, en fin, un valor descontado, que el Partido Popular iba a tratar de sacar ventaja del informe de la UCO que conocimos el viernes de la semana pasada y que por lo tanto iba a cargar contra el gobierno con ese argumentario. Y así ha sido. Ha habido un momento en el que Feijóo, ya en pleno ardor parlamentario, ha tenido
la oportunidad de dar a conocer algo que llevábamos esperando y que finalmente ha decidido. El PSOE, dice usted, no se ha financiado ilegalmente. El informe de la UCO acredita su jerga. Soles, lechugas, folios, chistorras, es muy elocuente. En el año 2020, 295 cuentas bancarias a nombre del Partido Socialista, sin incluir en su contabilidad. Más de 300.000 euros en saldos. Y todo, acaba de decir usted, es una inventada. No, señor Sánchez, es su biografía. Pero hasta aquí ha llegado, señoría. Después de lo que me acaba de contestar hoy, se acabó la huida. Esta mañana será usted citado en la Comisión de Investigación del Senado y usted estará en el mes de octubre en la Comisión de Investigación del Senado. Y le digo dos cosas, señoría. Primera, le resultará muy difícil, pero está obligado a decir la verdad. Está obligado a decir la verdad. Y segunda, señoría, ¿sabe una cosa? Usted es el máximo responsable de todo. Usted está tan pringado como ellos. Muchas gracias, señoría. Bueno, pues al margen, digamos, de la efervescencia dialéctica y del enfado de Feijóo con el gobierno, la noticia ya la han oído. Finalmente, el Partido Popular decide citar a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno, en la Comisión de Investigación del Senado. Hacía mucho tiempo que sabíamos que esto se iba a producir y cada vez que le preguntábamos a algún portavoz del Partido Popular, pues nos decía, bueno, es que hay que esperar a que tengamos toda la información, porque si lo citamos ahora y luego siguen saliendo informaciones, pues perdemos la oportunidad de preguntarle por lo último que haya salido, por lo tanto hay que esperar. Yo sigo sin saber muy bien, y esta es una pregunta que he hecho varias veces, pero tengo que decir que no he escuchado ninguna respuesta satisfactoria, por qué han decidido hoy citarle. Es decir, que hemos conocido hoy que de verdad marque un antes y un después. Porque si es por el último informe de la UCO, me parece que no lo justifica, sobre todo cuando estamos todavía a la espera de conocer otros informes de la UCO que están al caer y que potencialmente podrían ser más, digamos, letales o más perjudiciales para los intereses del gobierno. Pero bueno, en todo caso, este es el momento en el que Feijóo levanta a todo su grupo parlamentario de los escaños, se ponen a aplaudir de una manera furibunda, como pasa siempre, porque tienen que mostrar respaldo al líder de su grupo parlamentario, etcétera, hasta el momento, y se produce un momento, digamos, de cierta expectación. Los aplausos del Partido Popular, ahora escucharán cómo la presidenta del Congreso, Francina Armengol, tiene que pedir varias veces que se calmen los ánimos, porque tiene que responder el presidente del gobierno. Entonces, claro, era el momento de saber, bueno, ¿qué va a decir el presidente del gobierno? Le acaba de decir el jefe de la oposición que lo va a citar a la comisión del Senado. Por lo tanto, seguro que dirá algo muy contundente. Momentos, instantes de expectación. Porque cuando habla Sánchez, nos encontramos con esto. Silencio, por favor. Señor presidente, cuando quiera. Silencio, por favor. Ánimo, Alberto. Y hasta ahí. Esa sonrisa del fondo es la de María Jesús Montero. Y luego es verdad que hay fotografías donde se ve el regocijo de todo el grupo parlamentario del Partido Socialista y también el Banco Azul. Estaban todos muy contentos y muy sonrientes por esta respuesta de Pedro Sánchez. Tengo que decir que durante un largo periodo de la mañana, todos los medios de comunicación que yo he consultado, sin excepción todos, estaban titulando de esta manera: ánimo, Alberto. Respuesta del presidente del gobierno al anuncio de que el Partido Popular lo cita a la Comisión del Senado. Y yo, varias veces es verdad que yo últimamente tengo serios problemas para entender la política, lo confieso de una manera absolutamente abierta. Y he preguntado, bueno, ¿y dónde está el interés de esa respuesta? Puede ser porque sea un tono chulesco, quieren hacer burla de la oposición, quieren no entrar en el cuerpo a cuerpo, quieren buscar la vía de la ridiculización. No termino de entenderlo, hasta el punto de que, bueno, luego me ha consolado ver que algunos periodistas más jóvenes que yo tampoco lo han entendido. De hecho, han abordado al portavoz parlamentario del Partido Socialista y le han preguntado, a Pachi López me refiero, le han preguntado, oiga, ¿a qué viene lo del ánimo, Alberto? Y bueno, Pachi López ha dado esta explicación. ¿Ánimo, Alberto, por qué? ¿Qué ha querido decir el presidente del gobierno con esa expresión al líder del Partido Popular? Porque había que verle a Alberto la cara que tenía, ¿no? Esa es la explicación, por lo visto lo ven mal. Es verdad que ha habido otro momento que les voy a ahorrar, porque si no haríamos esta crónica de lo que es la sesión de control, es larguísima, en el que el ministro Bolaños
pues ha querido también explotar el mal dato demoscópico del Partido Popular, porque el Partido Popular, ya lo hemos comentado, en las 3 encuestas que conocimos el lunes, pierde posiciones en detrimento de Vox, que gana posiciones. Y por lo tanto, pues el Partido Socialista tiene ahí un argumento para decirle al gobierno: están ustedes cayendo en la trampa, están ustedes dejándose comer la tostada por Vox, Vox va a acabar con ustedes, entiendo que lo estén pasando muy mal. Y esto, bueno, Vox, Bolaños lo ha dicho en unos términos mucho menos pacíficos, lo ha dicho con el ardor guerrero que tienen que exhibir todos los que participan en la sesión parlamentaria, en la sesión de control. Bueno, y hasta ahí llega la explicación. ¿Qué importancia tiene la que ustedes le quieran dar? ¿Ha sentado mal en el Partido Popular esa respuesta de Sánchez? Yo creo que sí. ¿Y en qué me baso? En que el orador que ha tomado la palabra después, que es Elías Bendodo, que estaba preguntando a María Jesús Montero, ha querido devolverle con la misma moneda al Partido Socialista el ánimo Alberto, pero en este caso, ánimo María Jesús. Ánimo, María Jesús. Mucho ánimo. Lleva usted... Entiendo que lleva usted unos días muy duros. Bueno, y muy bien, y a partir de ahí pues han estado hablando. No quiero tampoco, tengo dicho, y es verdad porque es lo que pienso, que cuando hablamos de la sesión de control hablamos de la música, de la política, pero no de la letra. Vuelvo a repetir que yo rasco y así como muchas noticias no hay, o sea, no cambia nuestra vida. A lo mejor nos puede inducir a una cierta depresión, porque vemos que la clase política, y aquí no admito demasiadas excepciones, pues está en la bronca permanente, y en el insulto y en la descalificación. La verdad es que yo como administrado, como ciudadano, pues no me siento muy reconfortado por ver que los que están al mando están en ese plan. Pero no sirve para mucho más. El clima no mejora, la polarización es terrible, la relación está completamente destrozada entre los partidos políticos que tienen que poner un poco de cordura en lo que es la vida nacional, y esto es lo que hay. Pero claro, naturalmente, que se hable de la música no quiere decir que yo no tenga que contar que se habla de la música. La letra ya la sabemos. Les he dicho hace un instante, era absolutamente seguro que el Partido Popular iba a basar hoy la sesión de control en el informe de la UCO y en la corrupción. Seguro. Buenas noches, soy la camiseta de Spinning que incluso lavada sigo apestando a sudor. ¡Gracias, bacterias! ¡Esta canción va por vosotras! Si tu ropa canta, es por las bacterias. Añade Sanitol desinfectante textil a tu colada y elimina el mal olor de raíz. Sanitol Textil. Adiós bacterias, adiós mal olor. Hemos escuchado al señor Feijóo y se lo podemos escuchar también al señor Bendodo en el rifirrafe con Montero. Es verdad que el Partido Popular pregunta y el Partido Socialista elude la respuesta. Usted es la número 2 del partido y del gobierno. Usted estaba en la cocina de Ferraz y en la de Moncloa. Por tanto, donde se cocía la corrupción. La pregunta es muy sencilla. ¿Estaba usted al tanto de alguno de estos escándalos que estamos conociendo o se enteró por la prensa? Señor Bendodo, el Partido Popular solo utiliza la mentira. No le interesan los datos, no le interesa la realidad, porque lo que quiere y a lo que se ha dedicado desde el primer día es a intentar derribar a este gobierno, no hacer tareas de oposición ni aportar, porque no tienen proyecto de país. Ustedes solo y exclusivamente se dedican a destruir. Como ven, nada nuevo. El Partido Popular pregunta, es su obligación como principal partido de la oposición, y el partido gobernante, el gobierno en definitiva, pues no responde, sale por la tangente. Claro, las, piezas parlamentarias de las sesiones de control son un poquito más largas. Nosotros las resumimos porque si no sería francamente insoportable. Duran como 5 minutos la pregunta y la respuesta. Y durante ese tiempo pues tienen la oportunidad de decirse de todos menos bonito. Entonces, ¿qué ha hecho Bendodo cuando ha escuchado esta primera respuesta de María Jesús Montero? Decirle, hombre, vamos a ser serios, señora vicepresidenta del Gobierno. Usted no se ha enterado de muchas cosas que los ciudadanos hemos conocido por la prensa. ¿Qué respuesta ha dado María Jesús Montero? Lo que cabía esperar. ¿Por qué? Pues porque el Partido Popular se ha metido en un lío en Andalucía. Saben ustedes que el gobierno andaluz, siguiendo un protocolo que tendremos que investigar quién lo promulgó, dice el Partido Popular que lo promulgó la propia María Jesús Montero, eso insisto, hay que verificarlo bien,
pues no ha estado informando a tiempo de los resultados de exámenes oncológicos de personas que tenían que saber si tenían que someterse o no a algún tipo de, en fin, de terapia preventiva para saber si el tumor que tenían era maligno o no maligno. Y cuando uno lucha contra el cáncer, el tiempo es oro. Por lo tanto, como se sabe que ahí ha metido la pata el gobierno andaluz, yo creo que lo han reconocido porque han pedido perdón, pues entonces estaba claro que María Jesús Montero, cuanto más le hablaran de corrupción, más iba a sacar a relucir el asunto de la Junta de Andalucía y de los expedientes de las mujeres con cáncer de mama. Bueno, pues dicho y hecho. Si se enteró por la prensa, mal, no controla usted nada y tendría que dimitir. Y si lo sabía y se cayó, también tendría que dimitir, porque es su responsabilidad. La realidad es que usted no se entera de nada. Que el hermano del presidente Sánchez estuvo 4 meses fuera de cobertura, escondido en la Moncloa, para esquivar el control de su Ministerio de Hacienda. Tampoco se enteró usted. Tampoco se enteró usted. Que ha sido la intervención general de su Ministerio de Hacienda el que ha dicho textual que los contratos millonarios de la empresa de cabecera de la señora Gómez eran fraudulentos. Tampoco se enteró usted. Para mentira, la que ustedes han utilizado en Andalucía, con el cáncer y con el cribado del cáncer de mama. Mentira en la que primero dijeron que eran 4 casos. Posteriormente dijeron que no podían acceder a las historias clínicas. Posteriormente dieron 2.000 personas que calificaron de error. ¿De verdad, señor Bendodo, no comunicar que se tenían que hacer pruebas para descartar un cáncer de mama a 2.000 personas es un error? Bueno, este es un asunto que naturalmente al Partido Popular le desgasta y yo estoy completamente seguro de que el Partido Socialista lo va a sacar a relucir todas las veces que pueda. No es respuesta a la pregunta del Gobierno, pero estas son las reglas del juego en una sesión de control. Uno pregunta sabiendo que no va a ser respondido y cada uno va a utilizar la baza parlamentaria que más desgasta al adversario. Esto es lo que hay. Por eso vuelvo a repetir que a mí hablar de la sesión de control pues me parece que es hablar un poco del espectáculo de la política, pero no de lo que de verdad tiene importancia para los ciudadanos. Por ejemplo, a los ciudadanos nos podría interesar más saber cómo lleva el Gobierno los deberes que se supone que está haciendo, por lo que el propio Gobierno confiesa, para sacar unas cuentas generales del Estado, unos presupuestos. Hoy se lo han preguntado a María Jesús Montero. Una vez más. Pregunta y respuesta equívoca. Abro comillas. Tenemos un presidente del Gobierno que es incapaz de presentar en tiempo y forma los presupuestos. Un Gobierno que no puede aprobar presupuestos es un Gobierno que no gobierna. Está en parálisis. Otra. España no puede permitirse un Gobierno que no gobierna, que vive de la inercia y que renuncia a su principal obligación, que es presentar unas cuentas públicas. Esta es la demostración de que el tiempo de este Gobierno se ha acabado. Y por último, gobernar con presupuestos prorrogados es no gobernar, es simplemente dejar que el tiempo pase mientras los problemas de los ciudadanos se acumulan. Es una dejación de funciones inaceptable, es la viva imagen de un proyecto político que ha llegado a su fin. Cierro comillas, firmado Pedro Sánchez Pérez Castejón. Señora Montero, ¿está usted de acuerdo con su jefe? A la pregunta de si vamos a presentar presupuesto, la respuesta es sí. Vamos a presentar presupuesto y verá, incluso la prórroga de unas cuentas públicas, de un presupuesto aprobado por el Partido Socialista, es mucho mejor que cualquier presupuesto que presenta el Partido Popular, que es un presupuesto de recorte, que es un presupuesto de negación de derechos de las personas, que es un presupuesto, en definitiva, que nos retrocede en el tiempo y, por supuesto, en la modernización de este país. Bueno, les decía que la respuesta ha sido, digamos, confusa o equívoca, porque por una parte dice que van a presentarlos, pero por otra parte ya da por hecho que los van a tener que prorrogar. Por lo tanto, bueno, pues no sé, no tengo ni idea de si el Gobierno está haciendo lo que dice que está haciendo. ¿Qué dice que está haciendo? Que está hablando con todos los grupos parlamentarios para que las cuentas se puedan presentar y se puedan aprobar. Eso es lo que dice. ¿Está diciendo la verdad? Desde luego no está diciendo toda la verdad. Yo no digo que mienta. A lo mejor habrá con algún grupo parlamentario. Me imagino que con Sumar habrá hablado. Me imagino. No lo sé. Pero desde luego con todos no. ¿Y por qué lo sé? Pues porque, por ejemplo, hoy se lo han preguntado a Míriam Nogueras. ¿Con ustedes han contactado? No. En ningún caso. Ni un WhatsApp, ni una llamada telefónica, pero, nada.
nada, ni de presupuestos, ni de techo de gasto, absolutamente nada. Y nos sorprende porque sí que es verdad que muchos periodistas nos trasladan esta información, que el Gobierno va diciendo que ya está hablando con los grupos parlamentarios, estará hablando con algunos, esto lo desconozco, con Junts per Catalunya no ha hablado en ningún caso. Bueno, pues esto es lo que hay. Han pasado algunas otras cosas interesantes, gracias a Dios, digo, desde el punto de vista informativo. Así que vamos a completar, como siempre, ese paisaje informativo del día. Esmeralda Ruiz, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Lo último, novedades sobre el caso Ábalos. El juez del Supremo, Leopoldo Puente, ha decidido proteger, bajo la denominación de pieza de información sensible, determinadas comunicaciones interceptadas por la UCO que podrían comprometer la intimidad de José Luis Ábalos. De él y de Koldo y de otras personas, dice también el juez, involucradas. Todo esto con el objetivo de tratar de evitar eventuales filtraciones. El juez Leopoldo Puente ha compartido ya con las partes y con las defensas que va a remitirles información digital complementaria que ha sido utilizada por la UCO en su reciente informe, el que conocimos el pasado viernes sobre su patrimonio, y que se va a remitir a esa pieza, como decimos, de información sensible que lleva abierta desde el mes de febrero de este año. Esto implica que tanto acusación como defensa solamente van a poder consultar ese material asistiendo personalmente a la sede judicial y sin poder hacer copias previas al juicio. Esto nos da una idea de lo importante que es, o de lo íntima que es, o de lo sensible que es esa información que tiene en su poder el Supremo. Hay más novedades también, porque el mismo juez, Leopoldo Puente, le ha dicho a Koldo, o le ha invitado en un auto, a revelar nuevos mensajes antes de que la UCO los encuentre. Y dice así su auto: acordada como ha sido la declaración como investigado del propio Koldo García para el 16 de octubre, es claro que el mismo podrá ofrecer, si así lo considerase de interés, cualquier explicación o hipótesis alternativa a la que se contienen los mencionados informes de la UCO. Y no todo esto, no solamente es esto, el juez también le advierte de que en su nueva declaración va a tener oportunidad de, abro de nuevo comillas, hacer referencia a cualesquiera otros mensajes que pudieran hallarse en sus propios terminales telefónicos. Es decir, que la semana que viene tiene la oportunidad de explicar lo de las lechugas y lo de las chistorras. Sobre el caso Begoña Gómez, el lunes les contamos que el juez Peinado ofreció a la Complutense la posibilidad de personarse como parte perjudicada, y hoy la universidad lo ha aceptado formalmente, porque ya lo adelantó el diario El Mundo. En su escrito al juez admite el centro universitario ver perjuicio económico en los hechos investigados, que son el software de la cátedra que codirigía Begoña Gómez. Lo que no precisa el centro es en qué términos se produjo ese presunto perjuicio, pero no olvidemos que esta parte del caso es la que incluye la apropiación indebida de la plataforma que crearon varias empresas pensando, o eso le dijeron al juez, que después se la quedaría la universidad. Y el Pleno del Tribunal Constitucional, que se ha vuelto a reunir hoy y se ha vuelto a pronunciar sobre la amnistía. Y para no ponernos muy técnicos, la conclusión es que ha vuelto a ratificar lo que decía su sentencia del pasado mes de junio, en la que avalaba la ley de amnistía. La avalaba salvo en una cuestión, que considera el Constitucional que también deben ser amnistiadas las conductas dirigidas a evitar el procés, porque de lo contrario sería incurrir en discriminación. Y esto es lo que ha vuelto a repetir hoy, en respuesta a la cuestión de inconstitucionalidad que ha presentado el Supremo. Ya sabemos que el Supremo rechaza la amnistía por muchas más cosas, pero solamente le da la razón en esta, y por eso la prensa a esta hora titula que el Constitucional atiende en parte al Supremo. Has mencionado el caso del escándalo en Andalucía por el error en el cribado del cáncer de mama. Bueno, pues las afectadas han confirmado a mediodía que van a denunciar al Servicio Andaluz de Salud. Será la tercera denuncia que va a recibir la Administración de Juanma Moreno por este escándalo, seguramente la más relevante, porque la impulsan las propias afectadas, las pacientes. La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama, que es AMAMA, la preside Ángela Claverol. Y hoy ha desvelado un dato que hasta ahora se desconocía, que tienen constancia de mujeres fallecidas después de un diagnóstico tardío por esos retrasos que se están investigando. Esto es tremendo, pero hay que ser muy prudentes porque su propio letrado ha dicho que esto todavía está sin comprobar. La previsión es que la denuncia llegue a los juzgados en cuestión de días y el abogado todavía está dudando sobre cómo enfrentar
este proceso, pero publicaba esta mañana Cristina de la Hoz, Luis, en El Independiente, que el presidente andaluz está valorando cesar a su consejera de Salud o algún otro miembro de su departamento, así que estaremos muy pendientes a lo que pueda suceder en las próximas horas. Sanidad, es la noticia también de última hora, de hace tan solo unos minutos, ha pedido a todas las comunidades los datos de sus cribados de cáncer. Y una cosa más, Luis, porque una vez que ha acabado la sesión de control, Pedro Sánchez se ha ido de viaje, se ha ido a Cáceres. Como lo de ayer no tuvo mucho recorrido, lo del portal de transparencia contra la corrupción, ahora ya sí, en vísperas de ser citado para la comisión del caso Koldo, bueno, pues ha debido pensar el presidente del Gobierno que era un buen momento para anunciar otro chiringuito. Este no tiene nada que ver con la corrupción, este tiene que ver con perseguir la vivienda turística, pero le ha vuelto a servir a Pedro Sánchez de excusa para presumir de que ellos buscan siempre la transparencia. Creo que es muy importante el anuncio que se ha hecho hoy o que se va a hacer de crear un observatorio de la vivienda turística en la Secretaría de Estado de Turismo con el mandato de elaborar un atlas de intensidad turística por barrio. Porque este observatorio, ¿para qué nos va a servir? Bueno, pues nos va a servir para dar transparencia, arrojar luz donde ahora mismo no lo hay. Pues anda que no tiene temas el presidente del Gobierno para arrojar luz donde ahora mismo no la hay. Lo que tiene es muchos rincones oscuros que iluminar, sí, a ver si hace un buen listado de todos ellos.